Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy en el lanzamiento del catálogo Situamos la vida en el centro del artista Carolina Caicedo y es un gusto estar con las personas que nos acompañan hoy porque más allá de una exposición que hable del trabajo de un artista, yo creo que con la obra de Carolina Caicedo hablamos de un trabajo conjunto y de comunidades. Como muchos de ustedes saben, las exposiciones monográficas que realiza el Banco de Artistas Colombianos se presentan todos los años y este año pues tenemos la fortuna de que sea Carolina Caicedo con esta maravillosa exposición. Y este catálogo que se ha construido también con muchas manos, hoy lo tenemos acá, lo pueden adquirir en la tienda del museo, lo pueden comprar en línea, pero hoy es este lanzamiento y pues estamos muy contentos de que así sea. Durante más de una década, la artista Carolina Caicedo ha denunciado los efectos devastadores del desarrollo extractivo sobre la tierra, el agua y las vibrantes ecologías ligadas a estos elementos vitales. Su obra invita a cuestionarnos cómo podemos transitar hacia nuevos sistemas energéticos y cómo podemos contribuir a la construcción de un paradigma que priorice el cuidado equilibrado, justo y respetuoso de la tierra. Su práctica artística se basa en una rigurosa investigación ambiental enfocada en el futuro de los bienes comunes, la justicia ecológica, la transición energética y la diversidad biocultural. A través de su trabajo, Carolina busca aportar a la construcción comunitaria de la memoria ambiental e histórica, al tiempo que plantea formas de resistir y prevenir la violencia ejercida contra los cuerpos humanos y los territorios. Su obra ha sido expuesta en museos y bienales de renombre internacional, entre ellas la Bienal de Arquitectura de Chicago, Made in Lab, del Hammer Museum, la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Pontevedra, la Bienal de La Habana, la Trienal Poligráfica de San Juan, la Bienal de Whitney y la Bienal de Venecia, entre otros. Pero no está hoy sola Carolina, hoy también nos acompañan dos personas muy significativas en este caminar y en esta construcción colectiva, y una de ellas es María Campo, como ella se denomina, feminista negra y activista por los derechos étnico-territoriales y de las mujeres racializadas, en especial negras e indígenas. Está enraizada en la Casa Cultural El Chontaduro y en el tejido de transicionantes por el Valle Alto del río Cauca. Es filósofa y magíster en desarrollo regional y planificación del territorio. Y también nos acompaña Juan Pablo Soler, un integrante de las comunidades Z, que son sembradores de territorios, aguas y autonomías. Y Juan Pablo también es gestor de la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas, hoy conocida como el Movimiento Ríos Vivos. Hace parte de la coordinación política y pedagógica del Movimiento de Afectados por Represas, del Grupo de Trabajo Energía y Equidad. Hoy estamos aquí pues en honor a este lanzamiento del catálogo. Todos pues han trabajado en él y más allá de ser como una presentación muy formal, le decía hace un momento a Carolina pues que sería muy interesante que que logremos articular una conversación entre esa exposición que está en este momento en el Museo Miguel Urrutia, pero también con el desarrollo de la obra artística de Carolina y con pues todas estas acciones que María y Juan Pablo realizan con sus comunidades. Así que, pues, me voy a lanzar de una con las preguntas para aprovechar el tiempo, aunque creo que Carolina nos tiene una sorpresa y es el que nos muestra el catálogo. Hola, hola a todas, todes, todos. Aquí está el libro. Bueno, más que llamarle catálogo, me gusta llamarle una publicación porque en realidad no es un catálogo de la expo, es una plataforma más de este proyecto que le llamamos Situamos la vida en el centro. Y aunque sí tiene imágenes de la exhibición viene iterando desde Los Ángeles, donde yo vivo. La exposición en el MAMU es la segunda itinerancia. Eh, Tiene mucho más que eso, tiene textos, uno de coautoría de María Campo, otro también en el que Juan Pablo también es coautor y que firma Comunidades Z, pero también aprovechamos, digamos, la plataforma de publicación para republicar material impreso que muchas de las organizaciones, movimientos sociales, colectividades que están en el libro generan desde sus propios procesos, porque estos procesos colectivos de todas las Américas, este proyecto también, digamos, resalta el trabajo de comunidades, procesos y movimientos desde el norte de América, pasando por Centroamérica hasta el sur, hasta Chile, desde el norte de California hasta Chile.
Entonces, por ejemplo, del Grupo Semillas en Colombia, republica esta parte interior de un folleto de ellos en donde hablan y contrastan qué significa y cuáles son las cualidades de una semilla nativa criolla versus semillas certificadas híbridas o transgénicas. Pero es un material que ya el Grupo Semillas había publicado. También hay, digamos, otro folleto que habla más de todo el proceso de la red de semillas libres de Colombia y algunas fotografías de su proceso ya en comunidad. O el Departamento de la Comida, que está ubicado en Caguas, Puerto Rico, donde estoy actualmente en este momento. También, por ejemplo, republicamos parte de su website, de su página web, que habla de los diferentes procesos. Entre ellos tienen una agroteca, que es una especie de biblioteca de materiales y de herramientas agroecológicas a las que la comunidad puede venir y prestar esas herramientas. En fin, también tiene una biblioteca de semillas. Entonces, el libro, igual que la exposición, reúne diferentes procesos de publicación que se generan en el corazón de todas estas colectividades, en donde hay una riqueza increíble. Hay revistas, folletos, manuales de cómo hacer biodigestores, y bueno, y además pues sí están estos ensayos comisionados, entre ellos como dije, coautoría de María Campo, Diana Bernal y Arturo Escobar, y el que también escribió y que puso manos Juan Pablo, que habla de las transiciones energéticas y las comunidades energéticas, las energías comunitarias, que es diferente, en Colombia. Así que bueno, esperemos que ambos puedan contarnos un poquito más de estos textos que aportaron al libro, a la publicación. Bueno, y además que la maravilla de tener una publicación como tú la denominas es que pues la exposición pasa y la publicación queda, así que se vuelve una memoria de todo este proyecto que es muy, muy significativo. Y pues que para el banco ha sido muy importante, pues una de sus líneas es pensar el medio ambiente, aunque sea una institución bancaria y cultural, pensar el medio ambiente y pensar cómo puede colaborar con una institución a un desarrollo consciente de esa transición, incluso en las labores cotidianas bancarias. Entonces me parece como que viene muy de la mano con ello. Bueno, entonces me voy a lanzar con la primera pregunta para que empecemos esta charla y es que, bueno, la exposición justamente se llama Situar la vida en el centro y pues, ¿qué significa esto para ustedes? Y yo quisiera entonces darle la palabra a María porque pues Carolina ya nos va dando como unas indicaciones, pero quisiera un poco escuchar a María. ¿Qué significa para ti poner la vida en el centro, María, pensando en tu lucha, en tu activismo y en ese trabajo que has realizado en la mano de Carolina? Gracias, Sigrid, Carolina, Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta conversa. Y para nosotras, pues es muy importante siempre caminar la palabra con diferentes personas, procesos, colectivos y pueblos que están en la misma perspectiva nuestra. Precisamente esa perspectiva es poner, ¿cierto? Poner la vida en el centro. ¿Qué significa esto de poner en la vida en el centro? Nosotras planteamos como tejido de transicionantes por el Valle Geográfico del Río Cauca y como Casa Cultural El Chontaduro, que nuestra vida, nuestra existencia está en crisis, ¿cierto? Y está en riesgo. Y precisamente está en riesgo porque estamos en una crisis civilizatoria. Y esa crisis civilizatoria se relaciona, por un lado, con la crisis planetaria que nos está demostrando que hay una pérdida de biodiversidad a pasos agigantados, que tenemos una contaminación también desbordante y bueno, ya podemos hablar de todos estos, del cambio climático y ya no como algo a futuro que planteamos escenarios de cambio climático a 30 años, sino que hoy día estamos viviendo el aumento de la temperatura, el aumento de las aguas, de las mareas, la bioerosión y todo lo que conlleva pues estas manifestaciones del cambio climático. Pero digamos como esta crisis planetaria tiene
digamos, como un sustento, y es precisamente ese sustento está relacionado con todas estas narrativas, digamos, hegemónicas con las cuales se ha construido este mundo y con las cuales aún nos seguimos relacionando, pero que a pesar de que están ahí, pues nosotras desde nuestros procesos le estamos haciendo, digamos, un hackeo a estas narrativas, y una de esas narrativas pues es, digamos, el capitalismo, el racismo, que a nosotras como pueblo negro afrodescendiente nos afecta de manera directa, el patriarcado, por supuesto, el sexismo, el capacitismo, entre otras. Todo esto precisamente está negando, digamos, la posibilidad de que pueda existir la vida, que pueda florecer la vida, si no está, digamos, respondiendo a un proyecto o a un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que es un modelo en donde está privilegiando los recursos, en donde privilegia el consumo, en donde privilegia el trabajo individual, la competencia, y todo esto precisamente pone en crisis la existencia. Entonces, las personas, digamos, que no son productivas, que no pueden generar, digamos, capital, entonces son desechadas, digamos, de este sistema. Y nosotras decimos, bueno, pare, hay que parar, ¿cierto? Y entonces, frente a ese parar, nosotras entonces planteamos, estamos aquí, digamos, con toda nuestra corporalidad, con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sentimientos, nuestras ontologías, y debe haber un reconocimiento hacia nosotras, un respeto hacia nosotras. Cuando hablo de nosotras son de estos cuerpos, ¿cierto? Y de estos pensamientos diversos. Y en esas interrelaciones que establecemos también con lo que se denominan los ecosistemas perceptibles, nosotras no hacemos como esa distinción entre sociedad, naturaleza, sino que somos parte, digamos, somos parte de este ecosistema, y no solamente lo humano, sino también lo más que humano, lo espiritual, ¿cierto? Lo que estas manifestaciones que a veces que no son tangibles, pero que están ahí, y todo este relacionamiento que establecemos. Entonces, digamos que poner la vida en el centro es precisamente el respeto por todas estas formas de vida diversas, ¿cierto? Diversas, y que a veces no se ven, simplemente están ahí, y que cada uno, una y cada una depende del otro, de la otra, en una relación siempre armoniosa y, digamos, de manera equilibrada. Gracias, María. Creo que nos queda muy claro desde tu perspectiva. Yo quisiera también hacérsela a Juan Pablo. Juan Pablo, para ti, ¿qué significa entonces esto de poner la vida en el centro? Para nosotros poner la vida en el centro casi que nos remite al sentido de ser, ¿no? La génesis del proceso, porque realmente cuando nosotros empezamos a articularnos es porque algo afuera está cambiando que se vuelve interruptor de las relaciones en el territorio, y eso para nosotros es la imposición de una hidroeléctrica, que desde algunas perspectivas hay quienes dicen, no, es energía limpia, es la energía que se necesita para dar el tránsito, y nosotros nos preguntamos el tránsito hacia dónde, ¿no? ¿Es el tránsito que queremos? ¿Es el tránsito que se necesita? Y entonces para nosotros, a partir de esa nefasta experiencia que ha implicado desplazamiento forzado, que ha implicado asesinatos, que ha implicado un cambio brusco de la forma de vida, y que incluso ha implicado el desplazamiento de otras formas de vida, porque estamos en una sociedad bastante antropocéntrica, ¿no? Donde el humano es el centro de todo. Cuando decimos el centro de la vida es reconocer que no estamos solos, y es la vida de nosotros como humanos, como especie, pero también la vida de las otras formas de vida que hay en el planeta, ¿no? Animales, vegetales. Entonces, de esa manera, para nosotros la vida en el centro recupera
la esencia de lo que hemos querido construir para transformar lo que hoy ya no nos gusta. Un modelo que desplaza, que en el centro no está la vida, sino que están los negocios. Vemos, por ejemplo, cómo se construyen, y esto aplica para otros proyectos, pero se construyen hidroeléctricas que no se necesitan, se construyen mucho tiempo antes de que esa energía se vaya a necesitar por parte de una sociedad, se construyen sin pensar que lo que hay que es reducir el consumo de energía, no fomentar el despilfarro de la energía. Entonces eso nos ha llevado a plantear también, bueno, y necesitamos la minería, necesitamos todas esas cosas que nos impulsan el desarrollismo, y el desarrollismo, pues, insisto, no pone en el centro la vida, sino los negocios. Y eso implica entonces replantear nuestras formas de vida o escuchar esas otras formas de vida ancestrales, porque a veces no consiste en inventar cosas nuevas, sino mirar hacia atrás lo que aún existe a pesar de la invasión, de la contaminación cultural. Entonces hay formas de vida en las comunidades negras que se puede rescatar, hay formas de vida en las comunidades indígenas que podemos replicar más que rescatar. Entonces, ese ejercicio de encontrarnos alrededor de lo que queremos transformar es poner en el centro la vida para nosotros. Gracias, Juan Pablo. Y con esto me remito entonces a Carolina para hacerle la misma pregunta, pero ya relacionándolo con el arte, porque me parece importante como que María y Juan Pablo nos están hablando desde su lugar de activismo, y entonces uno se preguntaría entonces cuál es esa relación del activismo con el arte, o qué es lo que permite el arte en relación con ese levantamiento de voces. ¿Cómo ves tú eso ahí, Carolina? Bueno, antes de responder la pregunta, quería también dar un dato porque el proyecto tiene ese título. Después de darle tantas vueltas a cómo ponerle un título a este proyecto que entreteje o que nutre ya tejidos existentes, porque hace eso, digamos, María y Juanpa se conocen o han cruzado caminos. Muchas de las personas que están en este proyecto, en la exposición, en la publicación, han trabajado juntos o han sido partes de mesas de trabajo. Han estado en las calles también luchando juntas. Y después de darle muchas vueltas entendimos que el denominador común de todos estos procesos de las Américas que están empujando por estas transiciones, por estos cambios de narrativa, es que ponen la vida en el centro, vuelven a poner la vida en el centro. Entonces por eso digamos, es el denominador común de todo ese microuniverso, si queremos, o micropluriverso que digamos, resaltamos a través del proyecto. Y a través del arte, pues es eso, nosotros como artistas, como trabajadores culturales, lo que podemos es aportar a ese cambio de narrativas que hablaba María, desde las visualizaciones, desde el canto, la música, el cine, texto, la escritura poética, los imaginarios poéticos, ¿no? Es cómo nos imaginamos y cómo apreciamos esas otras formas de vida. Entonces, eso es lo que, digamos, eso es donde nosotros nos desempeñamos, los trabajadores culturales, en esos cambios de narrativa. Y yo vengo de un proceso por ejemplo, con Comunidades Z y con el movimiento que está luchando contra las represas en toda Latinoamérica, en una conversación de varios años, en donde, digamos, en la última década me enfocaba más en las afectaciones, pero ya en este punto muchas personas, la mayoría sabemos cuáles son las afectaciones, porque de alguna manera u otra somos afectados todos, directa o indirectamente. Y el que no quiera reconocer las afectaciones del capitalismo, del patriarcado, del racismo, pues es que es idiota o fascista, no sé cómo más describirlo realmente, ¿no? O porque tiene un programa político de hacerse rico, básicamente, ¿no? Era lo que decía Juanpa, de poner los negocios al centro. Y digamos, es poner la vida al centro como título también habla de, como artista, y también la invitación de este proyecto a otros artistas y otros trabajadores culturales, es que también de ya entender y haber denunciado las afectaciones por tanto tiempo, es también voltear la mirada y reposicionarnos desde los lugares de las reexistencias, que tiene que ver con lo que decía María también, las reexistencias, o de mirar hacia atrás para poder reexistir
traer al frente de nuevo esas formas ancestrales y esas tecnologías que salen también del trabajo comunitario, ¿no? O sea, parte de este proyecto también es mucho de las soberanías tecnológicas, de las ciencias que salen desde el fondo del trabajo comunitario y que desarrollan soluciones reales, locales, a estos proyectos de muerte y de dinero y que ponen en el centro la vida, como decía. Pero quería leer rápidamente porque el libro también tiene un glosario, construimos un glosario precisamente a partir de muchas de las terminologías que en los textos, por ejemplo, de Comunidades Z y del tejido de transicionantes nos ofrecen. Decidimos que teníamos que hacer un glosario porque el lenguaje también cambia con los procesos, se reanima, se renueva, y una de esas palabras es la reexistencia. Entonces, la reexistencia se entiende como el poder de recomenzar, regenerar, dar nuevos sentidos o renovar los sentidos de la existencia. Los grupos sociales obligados a ser subalternos no solo resisten en medio de las relaciones de poder conflictivas, sino que están en un movimiento permanente de reinvención y reorganización, revisan y reformulan los saberes y haceres anteriores, las tradiciones y costumbres, a la luz de las experiencias nuevas que los corrigen, los enriquecen, los niegan o los afirman para convertirlas en sentidos colectivos. Es una forma de transformación integral que permite la reinvención y la reconstrucción de las realidades implantadas históricamente para contrarrestar el colonialismo impuesto a los pueblos empobrecidos y racializados como negros e indígenas. Con la reexistencia se recupera la humanidad y se adquiere conciencia de ella, se valoran las formas de ver el mundo y de resistir de los pueblos desterrados. El arte es una forma de reexistencia de los pueblos racializados y la reexistencia se construye por y entre mujeres y hombres como sujetos políticos. Qué bonito pensar el arte como un lugar de resistencia, me parece muy poderoso y potente. Porque nos deja de lado ese lugar solo como de admiración y estética y belleza distante, pulcra e higiénica, y nos convida a actuar. Y creo que el arte es eso, es actuación y reivindicación. Así que me parece muy bello. Eh, Todos son viejos conocidos acá, hablan de esas redes que que se han tejido a lo largo de los años, y creo que, Carolina, para lograr el trabajo con las comunidades, esas relaciones deben ser éticas, cuidadosas y de trabajo constante. Yo quisiera irme a lo más profundo y es que me contaran cómo se conocieron ustedes, porque parece están en distintas ubicaciones, trabajan cosas similares, todo este activismo, pensar la vida desde un lugar de la vida misma, pero están en distintos lugares. ¿Cómo se da esta confluencia? Carolina, ¿cómo conocen a Carolina, o Carolina, cómo los conoce? Quisiera saber un poco más de eso. Juan Pablo, cuéntanos. Bueno, pues yo recuerdo que, o más bien quisiera resaltar que nos conocemos porque somos solidarios. Diría que ese ha sido como el camino que uno traza para encontrarse con almas parecidas, ¿no? Y yo creo que en torno a la imposición del proyecto hidroeléctrico El Quimbo sobre el río Magdalena en Colombia, nos hizo cruzar caminos. Sí, sí o sí estábamos bendecidos para encontrarnos, ¿no? Y entonces fue allí donde en el tejido que nosotros hemos venido planteando como Movimiento Ríos Vivos es no quedarnos solos, porque eso, si uno piensa que lo que le pasa solo a uno, pues es un problema que hay que transformar. Y el Movimiento Ríos Vivos, la idea ha sido articularnos con los que somos afectados o afectadas en diferentes partes del país y del mundo en este momento. Pero entonces, en ese sentido, llegamos a acompañar, a encontrarnos también, a hermanarnos con la resistencia de comunidades por la defensa del territorio, allí con la imposición del Quimbo, y resulta que había una organización que nosotros dimos, hacemos cambio de luces, ¿no? Hacemos palpitar los ojos, el corazón, y decíamos, ¿ellos quiénes son? Ese grupo de jóvenes ahí pensando unas metodologías diferentes de cómo hacer las cosas, de cómo convocar a la comunidad para ir a un lugar.
a mí me hacía palpitar el corazón diciendo, sí, es que hay nuevas maneras de decir y hacer las cosas. Y ahí es que entonces siempre con Carolina nos hemos encontrado en la solidaridad, pero pensando formas diferentes de llevar mensajes. Y para nosotros esa es la potencia del arte, que el arte para nosotros, con lo que hemos vivido y en eso que tú decías al inicio, Ale, pues para nosotros el arte es transformación. Y eso que está mostrando ahí Carolina, pues precisamente fue cuando estábamos en la reunión, dijimos, vamos a escribir con nuestros cuerpos ríos vivos, que es el nombre de nuestro movimiento. Entonces para nosotros eso fue mágico, y luego ver eso replicado en otras obras en Latinoamérica, pues fue como pues, tejidos de energía de sanación y de transformación. Y seguramente allí también con María Campo, que donde ella es, pues también hay un proyecto hidroeléctrico, ¿no? La represa Salvajina. Y nos hemos ahí cruzado, visto, entonces es un tejido que se va armando de almas, de energías que queremos la transformación y trabajamos por ella sin pensar qué voy a obtener, ¿no? Pues voy a obtener la transformación y a eso le apostamos. Listo, bueno. Bueno, ahora cuando estaba hablando Carolina, como acerca del arte y con esta pregunta que nos hace Sigrid, a mí me vino a la memoria un concepto que es malungaje, que es de origen bantú. Y precisamente esto tiene que ver como el papel del arte, pero también esta posibilidad de juntarnos, esta posibilidad de hermanarnos, eh, más allá del lenguaje, ¿cierto? Del lenguaje hablado, ¿sí? Y más allá de la racialización, ¿cierto? En este caso, poniéndolo pues en este presente, ¿no? Porque pues el concepto de malungaje surge a raíz de digamos, la trata transatlántica de personas esclavizadas, de personas secuestradas de África y luego, digamos, esclavizadas aquí en Abiyala. Y este concepto surge también como esa práctica de solidaridad, pero además crea una lengua, ¿cierto? Y crea una forma de comunicación. Y esa forma de comunicación tiene algo muy bello porque es comunicarse entre pueblos que no hablaban la misma lengua ni el mismo idioma, pero encontraron una forma de comunicarse, de crear, digamos, unos códigos o un repertorio que les permitiera contar sus dolores, pero también hacer pensarse cuáles podrían ser esas líneas de fuga. Y aquí, por ejemplo, el arte como el canto, nuestros cantos y la danza cumplen un papel súper importante. Y nosotras traemos luego ese concepto del malungaje en los trabajos y en las relaciones que establecemos porque nos encontramos con otros pueblos, con los pueblos indígenas, con otras organizaciones, nos encontramos con otros colectivos, con otros grupos humanos, ¿cierto? Que estamos pensando precisamente en sanar el tejido de la vida y también pues en cultivar este tejido de la vida y por supuesto poner la vida en el centro. Y en ese sentido, solamente con esa, digamos, con esa actitud y esa apertura al encuentro es que podemos hacer resonancia con otros y con otras. Y ahí es pues donde aparece Carolina y aparece, digamos, Juan Pablo, porque tenemos, digamos, las mismas motivaciones y una de esas es que, bueno, nos interesa luchar, ¿cierto? Tenemos una lucha común, y yo lo digo frente al vaciamiento de los cuerpos y de los territorios y frente al despojo. Entonces, entre los tres tenemos, digamos, como ese espejeo de lo que nos está pasando, del dolor que conlleva esta implantación de proyectos de desarrollo,
Y en ese dolor también pensamos nuestras resistencias y me pareció súper bellísimo que Carolina precisamente lea ese concepto y ese concepto es un concepto que ha estado caminando bastante y se lo adjudican a un profesor de antropología, pero ese concepto caminó desde el Patía. Ha venido caminando con una profesora a quien le dicen la maestra de la corridez. Sí, es una mayora de la corridez y bueno, y ha venido caminando, caminó por Popayán, y caminó aquí en Cali y esto que lee Carolina es la suma de reflexiones diversas. Sí, han llevado a ese, digamos, como a esa síntesis del concepto. Pero claro, ¿qué es lo que está en juego ahí en el concepto? La solidaridad, la unión, la co-creación, la hermandad, y creo que eso es lo que nos ha unido, ¿no? Que nos ha unido a Juan Pablo, a Carolina y a mí, y a los colectivos en los que interactuamos y que somos parte de ellos. Gracias. Muchas gracias, María. Hay algo que decía Carolina cuando iba a leer este glosario y es como la importancia de pensar en las palabras, ¿no? Porque todo pasa a través del lenguaje, de cómo denominamos lo que hacemos. Y yo me quisiera quedar como de este momento con esas palabras como solidaridad, almas parecidas, hermanar, resistencia, malungaje, que creo que hablan de una red muy afectuosa, combativa pero afectuosa. Y me parece que es ahí donde está el poder justamente de todo lo que ustedes están haciendo y realmente toda mi admiración por esa resistencia. En el catálogo se habla del arte como un lugar de encuentro de cuerpos, de memorias, de territorios, de saberes. Les preguntaría cómo han vivido ustedes esos encuentros, Carolina. Sí, como decía al comienzo, Situamos la Vida en el Centro es un proyecto que incluye la exhibición, la publicación, pero también una serie de encuentros virtuales y en persona que se fueron desdoblando y desarrollando desde el 2024 hasta el 2025. Una de las razones por las que yo quería que Juan Pablo y Mari estuvieran acá es por cuestiones de visas y de fronteras. El encuentro presencial sucedió en Estados Unidos y ellos no pudieron viajar, aunque sí hicieron parte de las reuniones virtuales que fueron todo el andamiaje de ese encuentro, digamos, que luego denominamos el Respiro, que sucedió en Los Ángeles. Pero sí, la idea también era darnos esa oportunidad de juntarnos, de juntanzas. Los encuentros virtuales fueron 7 y tenían unos temas específicos, arte y ciencias comunitarias, energías comunitarias u otro, aguas para la vida, soberanías alimentarias, bueno, como estos temas ejes que además atravesan nuestros trabajos y nuestros procesos. Y luego en el Respiro nos juntamos casi 30 personas de todos, de Chile, de México, de Colombia, de Puerto Rico, de los Estados Unidos, de Los Ángeles, de Brasil, para eso, para imaginar juntos, para hacer arte juntos. Una de las piezas que está en la exposición en Bogotá, en el MAMU, se hizo durante este encuentro, que es una arpillera colectiva. La arpillería es un lenguaje textil que surge durante el régimen en Chile, la dictadura en Chile, por mujeres usando el tejido y el bordado para hablar de sus familiares y personas queridas desaparecidas, y que luego es retomada, reexistida, si queremos hablar así, por movimientos sociales de todas las Américas, incluso el movimiento de afectados por represas de Latinoamérica tiene un proceso de arpillería muy fuerte en Brasil y también en Colombia. Hay arpilleras de Brasil y Colombia en la exposición también, e hicimos esta arpillera colectiva. Pero bueno, también esa oportunidad de juntarnos sin ser productivos, digamos, desde el arte. Este encuentro no proponía
digamos, una incidencia política como tal, como muchos de los encuentros que estos movimientos políticos y organizativos tienen que hacer, porque tienen que hacer incidencia política, sino era una forma también desde los recursos que yo puedo recoger desde el arte, ofrecer un apapacho también y cuidar a la gente que cuida, porque Juan Pablo y María son personas que cuidan de sus territorios, que cuidan de sus comunidades y que están, y cuidar es una labor desgastante, estresante, que trae muchas alegrías, pero muchas tristezas también, y yo he podido ser testiga de eso, ¿no? Entonces también era como artista, yo como artista, ¿qué puedo ofrecer? ¿Sabes? Más que una reunión más y ponerles más trabajo, pues nutrir estas redes de afecto que ya existen, que sí son redes de afecto, como tú lo dices, Sigrid, definitivamente, y en persona ofrecer un espacio de encuentro y de apapacho y de poder, no, sabes, que sean las personas ellas que vienen al encuentro, que siempre están cargando la labor de poder soltar esa carga, aunque sea por unos días, y dejarse apapachar y cuidar, apapachar, como dicen en México, que es dar cariñitos y que se alimenten bien, que estén en un lugar lindo, que estén con personas con las que puedan vibrar, que ya han estado en conversación. Entonces ese fue el encuentro en persona, pero sé que también hubo unos virtuales. María y Juan Pablo participaron de algunos virtuales también, Comunidad Z, también otros integrantes de Comunidad Z y el tejido de transicionantes también. Diana Bernal del tejido pudo asistir en persona. Pero bueno, les dejo a ustedes hablar de cómo sintieron esos encuentros virtuales, cómo lo vivieron. Pero lo que sí puedo decir que el respiro fue un momento y digamos el feedback y la retroalimentación que recibí de las personas que pudieron asistir fue que sí fue un momento de mucho afecto y de mucho cariño y de lo que dice María también, de hacer ese espejo, de reconocernos entre nosotros, ¿no? A través de nuestras luchas y sentir la fuerza de que uno no está solo, ¿no? De que hay estos puntos de encuentro y eso es muy importante en este trabajo de lucha y de movimientos sociales, pienso yo. Gracias, Carolina. No sé si Juan Pablo o María quieran complementar algo. Sí, los encuentros han sido un reto, ¿no? Porque después de pandemia la virtualidad se nos ha vuelto en parte una regla, pero una regla que se ha vuelto aburrida, ¿no? Que muchos abandonan la pantalla, desaparecen las cámaras y citarnos a encuentros virtuales era bueno, ¿y cómo va a ser esto? Y yo creo que la experiencia que nos quedó fue, participamos uno y eran como 6, no sé el número, y ¿cómo hacemos para participar en todos? Yo, no, pues se aguanta, porque son temáticos, entonces donde usted tenga para aportar, ahí llega. Entonces yo creo que ese fue el hilo conductor y cuando todos los que llegan a aportar para tejer, para sembrar, se vuelve más interesante. Y eso pues tuvo el secretico de la abuela, como en la receta, ¿no? El secretico de la abuela, pues yo creo que fue quienes estuvieron detrás de la metodología pensándoselo, que fue un equipo gigante, incluso pensando también en temas de traducción, interpretación, pues fue pensar en el cuidado en vivo. A partir de, si vamos a estar 2 horas, va a haber tiempo para descansar, va a haber tiempo para meditar, va a haber tiempo para sanar y tiempo para compartir. Y eso implicó una metodología muy bien llevada, muy bien lograda y recibida por las organizaciones que estuvieron allí. Para nosotros fue lindo en esos encuentros virtuales con la gente de otros países haciendo cosas similares, animados, por ejemplo, recuerdo una experiencia de Centroamérica, animados alrededor de un proceso colectivo de cómo generar comunidad a partir de un proyecto local. Y eso para nosotros fueron siembras que hoy ya empiezan a germinar, ¿no? Porque en el camino del activismo, para nosotros tantos años, perdemos como la capacidad de respirar, y el respirar te permite pararte y mirar para otros lados, porque cuando no respiras te encoges y miras hacia el piso. Yo creo que muy bien denominado el encuentro, el respiro, que aunque no llegamos allá, respiramos antes y muchas veces, Carolina, en cada encuentro. También recuerdo un tema, fue la crisis climática, en el cual pues era en parte sanador, ¿no?
poder llegar a contar, y a mí me pasa esto, y a usted le pasa aquello, ese ejercicio siempre de contar sana y transforma. Entonces eso, para nosotros esos fueron los encuentros muy corporales perdón, lo diría así, encuentros muy corporales a pesar que fueron encuentros virtuales. Ajá. Bueno, los escucho hablar como de estas redes de cuidado, de afectos, pero pues toda esta lucha también tiene un contexto difícil. Yo quisiera saber un poco cómo se cuidan y acompañan en medio de contextos difíciles o de la lucha por los derechos ambientales. Este no es un camino fácil, no es un valle de rosas, es un camino de acción, muchas veces de represión. ¿Cómo hacen ustedes para cuidarse en términos de red? Para nosotros el tema del cuidado parte del autocuidado, de la autogestión. Dentro de la, digamos, imposición que plantea un proyecto, sea minero, petrolero, de represas, y ese cambio brusco en las formas de vida, pues nos ha ido enfermando. Entonces, las energías comunitarias surgen como una alternativa a esas formas de generación de energía que no tienen la vida en el centro. Entonces decíamos cuáles son la propuesta. Entonces empezamos a construir formas de autoabastecimiento energético, pero decíamos, bueno, eso no es suficiente o no refleja lo que hacemos, porque al final energías comunitarias no es una categoría que inventó Comunidades Z, no la inventó Ríos Vivos, sino es una categoría en la cual nos hemos ido encontrando como ríos que llegan al mar, diversas organizaciones. Entonces está la Red Biocol, la Fundación UTA, ASIN, Semillas, que incluso hoy tenemos una mesa de energías comunitarias en Colombia, pero que fue el encuentro de muchas décadas, cada organización planteando alternativas, y que en los últimos años dijimos, nos encontramos en esto que denominamos o se denomina, autodenominamos energías comunitarias. Y para nosotros, en el caso específico de Comunidades Z del Movimiento Ríos Vivos, hemos adelantado unos esfuerzos por poner en práctica, a partir de lo que hemos entendido y comprendido, que las energías comunitarias, pues energía no solo es electricidad, energía es el alimento que producimos, energía es el calor, energía es la posibilidad también de sanarnos. Y es ahí como nosotros una parte de esas energías comunitarias, que las dividimos entre lo que cosechamos del sol, lo que cosechamos del agua, lo que cosechamos de las nuevas relaciones y de la energía humana. Entonces hay una línea muy especial, que es el tema de la autogestión de la salud, el autocuidado colectivo e individual. Y a partir de ahí hemos incluso hecho trabajos en relación a cómo yo autogestiono mi salud, ¿no? No solamente es tener la huerta con aromáticas, sino también implementar el tema del Reiki, la sintergética. Han sido herramientas que hemos puesto digamos, en servicio de transformación, pero también en servicio de sanación y de autosanación, que la gente pueda entender que hay una energía en su cuerpo que también es para sanar, ¿no? Y estas dos técnicas pues nos han servido mucho. Hemos logrado, digamos, transformar dolores en hombres, en mujeres que han llevado el peso de la lucha por muchos años. El tema del conflicto armado significa que muchos carguen la tristeza, ¿no?, de haber perdido a alguien querido en los pulmones, y no hayan sido conscientes de eso. Entonces esas técnicas nos permiten destrabar. O sea, para esto no se necesita necesariamente, en muchos casos no necesita un psiquiatra, no necesita un psicólogo, sino entender que hay energías que podemos autogestionar, incluso energías en el territorio, ¿no? Quienes muy viejo me conocen, cuento esto muchas veces, pero mis ascendientes en el territorio son indígenas, donde nací son indígenas motilombarí, y ellos nos decían que para ellos el psicólogo, parafraseando a los occidentales, el psicólogo era el río.
que cuando ellos tenían un problema iban, se sentaban al lado del río sobre una piedra y empezaban, si habían discutido, tenían algún malestar, desequilibrio, pues iban allí, escuchaban la cascada y cuando sentían que ya era un momento de volver, regresaban y entonces ahí tenían conversaciones. Entonces yo decía, claro, el tema de la sanación también está en nuestro entorno, ¿no? Y a veces no sabemos leer esas potencialidades o hemos perdido la capacidad de leer esas potencialidades de sanación de los territorios. Entonces esa es la línea de trabajo de autogestión de la salud de comunidades Z, digamos así a pincelados grandes, pero invitándoles que sí podemos y tenemos que tener autonomía también en nuestra salud. María, ¿y tú cómo complementarías esto desde el cuidado? Bueno, para nosotras el cuidado pues es yo tomo aquí una frase de una feminista negra de Estados Unidos, Audre Lorde, que ella decía que el autocuidado no es un acto de indulgencia, ¿no? Sino que es un acto político, ¿sí? Y precisamente nosotras hemos denominado algo que las políticas de la vida cotidiana. Y las políticas de la vida cotidiana tienen que ver precisamente con ritualizar, ¿cierto? Ritualizar la vida, ritualizar lo que siempre estamos realizando y poner el amor también como resistencia y como un acto político, el amor y los afectos, como tú lo decías ahora. Y estas políticas de la vida cotidiana pues son nuestros caminos de resistencia, pero también de resistencia. Y esto se convierte pues en una praxis para nuestra sanación. Y no solamente pues de nosotras como mujeres u hombres, sino también una sanación de toda nuestra familia extensa y nuestra familia extendida, ¿cierto? Como pueblo negro afrodescendiente. Y también en esa relacionalidad siempre pensamos en que es necesario sanar las aguas, sanar la tierra, sanar el territorio y el tejido precisamente de la vida, porque nosotras nos encontramos en unos espacios que todo el tiempo nos están retando, ¿cierto? Y nos están desafiando. Y precisamente están desafiando la posibilidad del vivir, porque hay proyectos y hay acciones en donde ahí se aplica, digamos, esta necropolítica, estas políticas de la muerte en los territorios en donde estamos, como territorios que llamamos racializados, como negros, en Suárez, Cauca, en Villarrica, y aquí en el oriente de Cali, ¿cierto? Y entonces este medio todo el tiempo pues nos está retando, pues precisamente nos está desafiando para algo tan elemental como garantizar, digamos, la vida. Y digamos, en este sentido, nuestras políticas de la vida cotidiana lo que nos permite también es, nos podemos indignar, por supuesto, y nos indignamos todo el tiempo y nos da rabia y hablamos de la digna rabia, porque si no hablamos de eso, si no lo enunciamos, si no lo gritamos, pues nos enfermamos. Y entonces a esto nos permite denunciar todas las vulneraciones pues a nuestros derechos y también la vulneración a la capacidad y a la posibilidad de ser, de existir. Entonces, nosotras decimos que con las políticas de la vida cotidiana lo que hacemos es plantarnos con toda nuestra corporalidad, ¿cierto? Para desvelar también todos esos sistemas jerárquicos que hay en este territorio que habitamos, ¿cierto? Y bueno, nosotras es imposible no hablar del racismo antinegro en este país, pero por eso decimos, no solamente lo denunciamos, sino que también proponemos acciones y proponemos precisamente estas acciones tienen que ver con el arte,
con realizar performance, co-crear canciones, obras de teatro, acompañar cuando parte alguien, acompañarla con nuestros alabados como uno de nuestros rituales mortuorios. El abrazo del que hablaba ahora Carolina, que es tan importante. Nosotras, por ejemplo, hay espacios en donde se llaman el círculo de la palabra y la escucha. Y tú llegas allí y solamente a escuchar. Si alguien quiere hablar cómo le fue en el día, qué le pasó, si hay algo que le molestó, simplemente escuchar. Y para nosotras escuchar es supremamente valioso. Y desde ahí, pues nosotras siempre decimos, bueno, nosotras estamos con las políticas de la vida cotidiana precisamente cultivando un horizonte y para la liberación como pueblo negro afrodescendiente dentro de nuestras prácticas de cimarronaje, pero un cimarronaje del presente, como unas tecnologías del cimarronaje, o como ahorita Carolina decía, unas soberanías tecnológicas. Y esto precisamente tiene que ver con todas estas formas de cuidado y autocuidado que no son de ahora, sino que son de otrora, que son de siglos, que también lo estaba mencionando Juan Pablo, y es traer a este presente todas nuestras estrategias que han permitido que podamos existir, ¿cierto? Que podamos estar aquí hoy, aun cuando nadie esperaba que continuáramos en esta tierra. Terminaría. Gracias, María. Pues aquí nos podríamos quedar hablando muchísimo tiempo, pero yo quisiera entonces, pensando en esta lógica del cuidado de la que María y Juan Pablo hablan, terminar con una última pregunta con Carolina en relación con ese cuidado. Y es, entonces, ¿cómo desarrollar una obra artística, Carolina, éticamente con la comunidad? Y te lo pregunto porque también es un trabajo de cuidado, de cercanía, de generosidad también, y en medio de un mundo y de un panorama artístico que va caminando hacia el trabajo, hacia co-curadurías, co-creaciones, trabajos con comunidades indígenas, con comunidades afro, que a veces se invisibilizan también desde los lugares del arte. ¿Cómo has hecho? ¿Qué propones? ¿Y qué tips nos das para ese trabajo ético que me parece muy necesario? Bueno, antes de responder la pregunta, quiero darle un reconocimiento a ese colectivo que me ayudó con las metodologías de los encuentros, que se llama la Fundación Libre Colibrí, el colectivo Colibrí, que están, en ese momento estaban en el Cauca, y ahora ya se han mudado a Pasto, y que lo conforman dos personas estupendas, Diana Figueroa y mi hermano Jorge Caicedo, y ellos como educadores y pedagogos son las personas que colaboraron con toda esa metodología. Y bueno, eso es uno de los cuidados, dar los créditos necesarios, precisamente, dar los créditos necesarios cuando hay una colaboración. Por eso la entrada de la exposición no solo aparece mi nombre, sino aparecen todos los colectivos, movimientos, artistas que participaron de la exposición, están ahí. Bueno, debo decirlo del libro, y para también decir, esto fue una lucha que no pude ganar. A mí todavía me da un poco de uy, ¿por qué mi nombre está en la portada? Y habla precisamente de cómo funcionan los contextos académicos y artísticos en donde todavía la individualidad del artista, es el nombre del artista es el que va a llamar al público, pues todavía prima, ¿no? Entonces, cuando haces un proyecto de esta envergadura, das muchas batallas, y esta fue una que no pude ganar, y que quería convencer a mi coeditor y a la editorial que no pusieran, que solo dejáramos el título, y ellos, no, es importante que esté tu nombre, y bueno, había otras batallas que en ese momento eran más importantes, pero esto es algo, por ejemplo, que si vuelvo a hacer un libro así, que seguramente sí quiero, me gustaría mucho hacerlo, daré esa batalla, pero pues hablarlo, ¿no? Que son procesos, uno
va aprendiendo más a medida que camina más, camina mejor la palabra a medida que sigue caminando, ¿no? El hecho que esté el nombre ahí, pues no le quita el valor de todas las colectividades y los procesos comunitarios y las conversaciones que llevaron a la generación de este proyecto. Y es algo que he ido aprendiendo en el camino, ¿no? Hay tips, pero no hay una respuesta, porque cada persona lo hace también desde donde está parado, desde sus idiosincrasias y desde sus posibilidades que tiene en ese momento, ¿no? Pero una de las cosas que sí le digo, digamos, sobre todo a los artistas y las artistas jóvenes que llegaran a ver esta presentación, es que no le tengan miedo a la colectividad y al trabajo colectivo, ¿no? Sobre todo en este contexto artístico que empuja hacia la individualidad. Es realmente en el trabajo colectivo que más podemos, donde más podemos expandir nuestras ideas. El trabajo en solitario hace las cosas más difíciles y más cuesta arriba. Cuando nos ponemos en red y trabajamos juntas con otras personas, el peso se aliviana y la posibilidad de hacer algo más redondo, más bonito, más impactante y que llegue a más gente incrementa. Y eso pasa también en los procesos sociales, ¿no? Y creo que ya se está viendo, ¿no? Procesos, y eso se ve, por ejemplo, en el libro. Algo que debo resaltar es que todos los textos son coautoría, excepto uno. Y hay bastantes textos ahí. Incluso, digamos, es una coedición con el curador de la Expo, Joseph Valencia, que es el curador del Museo Vincent Price en Los Ángeles. Es una coedición el trabajo de la publicación. Entonces, y si te metes por el camino del trabajo colectivo, pues eso que decía, dar los créditos necesarios, también respetar los tiempos y las posibilidades y entender que es un trabajo de largo aliento, ¿no? Como cuando trabajas con comunidades hay que comprometerse con las ideas a largo aliento y con los procesos, ¿no? También en un mundo del arte que tiene un contexto mercantil muy fuerte, de las bienales, de las ferias de arte, de las galerías que te exigen un nuevo trabajo, una nueva obra, cuerpo de trabajo, uno nuevo cada vez, ¿no? No te puedes repetir. Y entonces date la oportunidad como artista también de que tu lenguaje poético y artístico y estético se desarrolle a través de los años. Necesitas años para poder refinar ese lenguaje, ¿no? Entonces darte la oportunidad de eso, resistiendo lo mejor posible esas presiones del mercantilismo artístico que son tan fuertes para uno como artista, porque uno también tiene que sobrevivir y hacer, pues sí, poder vivir dignamente, ¿no? Y también ser muy transparente con las comunidades cuando empiezas un proyecto. ¿Qué es lo que puedes ofrecer? Y no, ¿sabes? No comprometerte o sobrecomprometerte a cosas que no puedes hacer, que no quieres hacer o que no tienes los recursos para hacer, ¿no? Entonces también como ser consciente de eso y ser muy transparente a la hora de proponer algo o a proponer un trabajo colectivo con personas que no están en este mundo del arte. Y también ser muy consciente de las agendas que ya están en pie y entender cómo puede uno aportar y sostener esas agendas y esas prioridades de las comunidades mismas. Y aunque uno llegue con un trabajo tal vez, y es algo que he aprendido a través del tiempo, tal vez uno como artista llega con una idea estética, con un goal de un proyecto, quiero realizar esto, pero se da cuenta que cuando llega y encuentra que la agenda en pie no da para eso, pues ser capaz de dar un paso atrás y dejar que esa agenda existente y esos procesos existentes vayan guiando entonces la forma que tome ese trabajo visual, cinemático, textual, de arte, ¿no? Por ejemplo, el caso de que sea una arpillera, ese trabajo colectivo que hicimos en El Respiro, pues responde a que ya hay un lenguaje de arpillería que se viene trabajando desde los movimientos desde hace muchos años y que es algo que con la gente se siente cómoda y que siente que puede trabajar, ¿no? No intimida como lenguaje visual llegar a coser algo, a hacer un textil, porque es algo que muchos de los movimientos ya lo han hecho. Entonces, como ser muy consciente de los contextos y de las agendas en pie. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos. Yo quisiera decirles algo a título personal.
Me emociona mucho escucharlos. Quisiera agradecerles a todos por estar aquí y porque me emociona mucho pensar que en la contemporaneidad, donde muchos mandatarios se empeñan en separar, dividir, crear fronteras, crear oposición, no pensar en el otro, personas como cada uno de ustedes, María y Juan Pablo con sus comunidades, con la defensa de la vida, o Carolina con su obra tan certera, tan ética y tan fuerte, pues les agradezco porque ustedes realmente creo que han puesto la vida en el centro y nos enseñan a todos a ver la vida y no creer en la muerte. Así que muchísimas gracias. Para los que nos están acompañando, invitarlos a visitar la exposición, no se la pueden perder. Está en el Museo de Arte Miguel Urrutia y va a estar hasta el 21 de julio, así que tenemos tiempo todavía de visitarla, y si no la pueden visitar nuestra página web, ver nuestras publicaciones y adquirir este maravilloso catálogo en línea o venir al museo y comprarlo. De seguro también está en las librerías, así que adquiéranlo. Muchísimas gracias a todos y buena tarde.